Hola, ¿qué tal? Este es el informe semanal del 19 de junio. Quiero empezar informándoles sobre que el próximo sábado 27 de junio vamos a tener una videoconferencia internacional del Instituto Schiller. Aquí, es más, me pasaron un pequeño texto para asegurar que les transmita toda la información como debe ser. El nombre, el título de la conferencia es ¿Prosperará la humanidad o perecerá? El futuro exige una cumbre de las cuatro potencias ya. Ahora, ese será el planteamiento central de la conferencia y esta conferencia contará con interpretación simultánea a varios idiomas, incluyendo al español, francés, alemán y posiblemente otros. La fundadora del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche, ha exhortado a todos los organizadores, los miembros, los simpatizantes, partidarios del Instituto Schiller en todo el mundo a que organicen una participación muy grande en esta videoconferencia, ya que la crisis estratégica del momento necesita las soluciones programáticas que se van a presentar ahí y que se van a debatir en el transcurso de la conferencia. Va a durar todo el día, consta de 3 paneles. Va a empezar a las 10 de la mañana, hora de Washington, que viene siendo las 9 de la mañana, hora de México, Perú, Colombia y otros lugares. El primer panel va a ser de 3 horas. El discurso principal va a estar a cargo de Helga Sepp-LaRouche y el tema principal va a ser, en vez de la geopolítica, los principios del estadismo. El segundo panel que va a empezar, va a haber un break, un receso de 30 minutos entre los paneles, va a empezar a la 1:30 hora de Washington. Va a ser sobre el tema de el mundo necesita 1.500 millones de empleos nuevos productivos ya. Y ahí va a haber una participación de invitados internacionales, incluso de varios países iberoamericanos, de Argentina, del Caribe, de Trinidad y Tobago y otros, también de África, de Estados Unidos, de Europa y demás. Y el tercer panel va a ser en la tarde sobre el trabajo de los jóvenes, se llama, y va a ser con, por y de respecto al trabajo del movimiento internacional de jóvenes asociados con el Instituto Schiller y también con representación de muchos países y varios continentes, desde África, Iberoamérica, Europa, Estados Unidos y demás. Ahora, una parte importante del trabajo organizativo hacia esta conferencia internacional se realizó antier, el 17 de junio, que fue el Día de Acción Internacional de Jóvenes sobre el tema de por qué se requiere una cumbre de las cuatro potencias y el Plan LaRouche para crear 1.500 millones de empleos productivos nuevos. También es importante que de todas las actividades que se realizaron a nivel internacional, y hay varios videos que ustedes pueden ver al respecto, se hizo mucho contacto con jóvenes y agrupaciones de jóvenes en muchos países. Además de eso, acabamos de publicar la traducción al español del capítulo 3 del estudio que les mencioné del Plan LaRouche para la generación de 1.500 millones de empleos nuevos a nivel mundial. Y eso ya está disponible también en nuestras páginas electrónicas. Ahora, para entender el significado de lo que ha transcurrido esta semana y la importancia de lo que va a significar esta conferencia del 27 de junio, tenemos que remontarnos a hacer un poco de historia. Porque, como en todos los casos, los acontecimientos contemporáneos realmente no son simplemente los eventos del día, sino que se ubican dentro de un marco histórico de lo que ha pasado en todo el pasado en realidad, pero por lo menos en los últimos 30, 40 años, y también tiene que ver con toda la generación del futuro que estamos realizando. Pero en este caso específico me quiero remontar a la situación de hace 37 años, de 1983, en marzo del 83, cuando el presidente Reagan presentó su famoso discurso televisado
sobre la iniciativa de defensa estratégica, que fue un programa estratégico diseñado por Lyndon LaRouche con la idea de ofrecer a la Unión Soviética el trabajo combinado de las dos superpotencias en la creación de nuevas armas defensivas en base a nuevos principios físicos universales, que serían las armas de rayos o de partículas, haces de partículas. Y fue un ofrecimiento a la Unión Soviética que hizo Ronald Reagan, diseñado por Lyndon LaRouche. Ahora, John Bolton, que está muy en las noticias hoy, esta semana, porque está por publicar un libro nuevo que supuestamente dice todo lo que pasó entre él y el presidente Trump. Y esto forma parte, por cierto, de toda la operación del golpe de Estado, la revolución de color que los británicos están realizando en contra de Trump. Pero este libro de John Bolton es interesante porque hay que ver un poco de historia con el caso de John Bolton. En julio del 2001, el presidente Bush se reunió con el entonces presidente de Rusia, Putin, y Bush le propuso por recomendación de Bolton y otros, incluso el secretario Rumsfeld de ese entonces, que Estados Unidos se tenían que salir del tratado antimisilístico, el llamado tratado ABM, conocido por esas siglas en inglés, supuestamente porque ahora había un peligro de que países como Irán podrían desarrollar capacidades de misiles intercontinentales y que Estados Unidos tenía que defenderse de ese peligro futuro. Y Putin le respondió a Bush, bueno, estamos dispuestos a considerar esa opción, pero primero hay que desarrollar un nuevo tratado, un nuevo sistema para reemplazar al viejo, si es que ese no funciona, para no estar sin un sistema de acuerdos internacionales respecto a las armas nucleares. Entonces así terminó la reunión entre Bush y Putin. Ahora, Rumsfeld junto con Bolton luego viajaron a Rusia porque pensaron que Bush no había sido suficientemente duro con Putin al respecto, no lo había convencido. Y Rumsfeld y Bolton, que en ese momento era un subsecretario de Estado de Estados Unidos, le dijeron a los rusos, a Putin, no vamos a aceptar ningún tipo de tratado de nuevo y vamos a eliminar el tratado antimisilístico, el ABM. Es decir, línea dura total de rompimiento del acuerdo internacional sobre los asuntos de temas nucleares internacionales. Ahora, la respuesta que le dio en esa reunión el número 2 del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas rusas en ese momento, un tal Yuri Voluyevsky, es decir, una figura bastante importante y pesado en esta situación, Yuri Voluyevsky le respondió a Rumsfeld y a John Bolton que ellos se deberían acordar de la propuesta de la iniciativa de defensa estratégica que había propuesto el presidente Ronald Reagan, y Voluyevsky le dijo a Bolton y a Rumsfeld que ellos deberían acordarse que el que había creado ese sistema era ni más ni menos que Lyndon LaRouche. Esto salió públicamente, no estoy hablando de grabaciones secretas o algo por el estilo. Esto se publicó en los medios. Entonces, Voluyevsky, el número 2 del Estado Mayor Conjunto del Ejército Ruso, le dice a Bolton y a Rumsfeld, acuérdense de la iniciativa de defensa estratégica creada por Lyndon LaRouche. Ahora, esto es interesante porque justo en esos momentos, unas semanas o meses antes, LaRouche había estado en Moscú y tuvo una serie de reuniones. Las públicas que les puedo mencionar fueron con la Duma, la Comisión Económica del Parlamento ruso,
donde el entonces presidente de la Comisión Económica era Sergei Glassiev, que había invitado a LaRouche para exponer ante la comisión. Sergei Glassiev fue posteriormente candidato presidencial, asesor del presidente Putin, etc. Y ahora encargado de las relaciones con los países euroasiáticos, la organización de la comunidad de Shanghai y otros. Entonces, LaRouche había estado ahí y luego también había estado en la Academia de Ciencias de Rusia, en la división del Instituto de Física, que es el centro más importante de científicos rusos. Y fue o ahí en esa reunión o en otra reunión inmediatamente después, también ahí en la Academia de Ciencias de Rusia, donde LaRouche habló con los grandes expertos rusos, incluido Boris Kuznetsov, donde después de exponer su tesis, LaRouche, Kuznetsov, uno de los grandes científicos rusos, había dicho que la idea de LaRouche de la densidad relativa potencial de población era tan importante como un descubrimiento en la ciencia de la economía física que se le debería dar al nombre de la unidad para medir la densidad relativa potencial de población el nombre de un LaRouche o un La, cosa que nunca se hizo, pero todavía podemos regresar a eso. Entonces, eso había ocurrido semanas antes. Yuri Voluyevsky le dice a Bolton y Rumsfeld, oye, pero no hay que ir por ese camino. LaRouche ya estableció con Reagan la iniciativa de defensa estratégica. Entonces, Bolton escribe un libro anterior al actual, en el 2007, donde él tiene que contar lo que pasó en esa reunión, porque no hay de otra, fue una cosa pública, y él simplemente denuncia a Voluyevsky como un loco que creía en las conspiraciones. Realmente causa terror pensar que gente de importancia en Rusia cree en esas conspiraciones de que fue Lindo LaRouche. Ja, ja, ja. Todo el mundo sabe que no fue Lindo LaRouche. Entonces, este es un trasfondo muy importante de la cuestión de lo que Bolton está haciendo ahora con el tema de Donald Trump por lo siguiente. Después de estos comentarios de Bolton, cuando él viajó a Rusia y hizo lo que hizo con el ataque en contra de los tratados de acuerdos de armas, Bolton luego, siendo subsecretario de Estado, dio un discurso donde él dijo que quería añadir a 3 países más al eje del mal que Bush había establecido a nivel internacional, uno de los cuales era Cuba. Entonces hubo todo un escándalo que Bolton había ya hablado de Cuba y lo demás. Y esto provocó a Lindo LaRouche a una de sus más memorables intervenciones y polémicas sobre estos grupos de neoconservadores, y habló del caso de John Bolton y dijo que independientemente de lo que uno pueda creer del régimen de Fidel Castro en Cuba y todo lo demás, LaRouche dijo lo siguiente, y lo sacó en un boletín de prensa internacional donde dijo lo siguiente, dice, las declaraciones de Bolton son estúpidas en el mejor de los casos. Aun si algunos de los aspectos de sus acusaciones tuviesen mérito, no es útil involucrar a los Estados Unidos en todavía otra situación que no pueden manejar. Bolton me recuerda al americano típico que viajaba a La Habana en los días antes de la Revolución Castrista, se pegaba una borrachera de las buenas y luego procedía bulliciosamente a amenazar con satisfacer a todas las putas de La Habana. Esta es la suerte de actitud típicamente gringa que le daría un mal nombre a ser un americano gringo si Bolton no lo tuviera ya. Cierra comillas. Entonces ahí está la definición científica de la actitud de Bolton en ese entonces y lo mismo hoy día. Ahora, el tema de Bolton y el tema de Trump son muy pertinentes al cuadro estratégico porque
Como les he estado insistiendo en muchas ocasiones y lo repito ahora, Rusia y China, entre otros países, obviamente tienen el ojo puesto en Estados Unidos, obviamente entienden que hay una pelea interna en el gobierno de Washington y que Trump no es lo mismo que Bolton, y obviamente tienen el ojo puesto en qué es lo que están haciendo las fuerzas de Lyndon LaRouche. Porque si nosotros logramos en Estados Unidos, con ECO Internacional, ser una voz suficientemente fuerte, eso cambia los parámetros de la situación estratégica. Pero si Estados Unidos es solamente Bolton o solamente Pompeo, que es un gemelo absoluto de Bolton, seguramente en cuanto a las putas de La Habana también, entonces, esa es otra situación para los rusos y los chinos, y ellos lo entienden perfectamente bien. Yo creo que esa es una de las maneras en que tenemos que entender la importancia de esta reunión del 27 de aquí a una semana, en cuanto a la importancia estratégica internacional de lo que significa esto. Somos un elemento absolutamente decisivo, como lo fuimos desde el 83 y antes con las propuestas de LaRouche. El hecho de que no se publique eso en los grandes medios de comunicación no hace que eso no deje de ser cierto. Es cierto, como lo reflejaron gente como Yuri Volodyevsky. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la situación inmediata? Pues todo, porque hace algunos días, el 14 de junio, es decir, hace menos de una semana, Putin dio una entrevista sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos. Habló de otros temas, pero le preguntaron obviamente sobre las protestas, sobre los motines, sobre la violencia, sobre los problemas raciales, sobre lo que pasa con Trump. Sobre todo eso le preguntaron. Y lo que dijo Putin es lo siguiente. Y esto fue a la televisión rusa, Rossiya 1 TV. Repasó la situación de Estados Unidos y dijo sin rodeos, cita textual, realmente lo que ha sucedido es una manifestación de algún tipo de crisis interna muy profunda. Hemos estado observando esto desde hace mucho tiempo, desde el momento en que el actual presidente tomó el cargo, cuando ganó de manera patente, democráticamente, pero que el lado perdedor intentó todo tipo de cuentos de hadas, cualquier cosa, para meter dudas sobre su legitimidad. Entonces, este es el comentario de Putin sobre el significado estratégico de lo que está aconteciendo con la cuestión racial y las protestas y el gobierno de Trump y todo lo que está pasando con Pompeo, el nuevo Bolton. Eso es lo que dijo. No es la primera vez que lo dijo Putin. Es más, Putin hizo unas declaraciones que nosotros comentamos en su momento y quienes entre ustedes estaban entonces suscritos al servicio de alerta pues sabían de eso y quienes no, pues ni modo, estaban en la ignorancia absoluta sobre lo que estaba pasando estratégicamente, porque sobre el tema clave de la evaluación de Putin sobre Trump, que recién había ganado la elección, pero que estaba todavía a 3 días de asumir la presidencia, que se asume acá el 20 de enero. Entonces, el 17 de enero, Putin dijo lo siguiente, en mi opinión, hay varios objetivos. Estaba hablando de toda la campaña anti-Rusia, anti-Trump, diciendo que Trump había llegado a acuerdos secretos con Rusia. Y dice Putin, hay varios objetivos de esto. Algunos son obvios. El primero es el de socavar la legitimidad del presidente electo de Estados Unidos. Parece que entrenaron para esto en Kiev, Ucrania, y ahora están listos a organizar un Maidán en Washington para no dejar que Trump asuma el cargo. El segundo objetivo es el amarrar las manos y las piernas al recién electo presidente con relación a la implementación de sus promesas de campaña, promesas al pueblo estadounidense y a la comunidad internacional. Cierra comillas. Hablando obviamente de la relación con Rusia y también la relación con China, tal y como prometió Trump. Entonces Putin, ningún tonto, reconoce que hay una operación de desestabilización en contra de Trump antes de que asuma la presidencia, que es el equivalente de la revolución de color de Maidán en Ucrania, y Putin sabe mucho de eso y sabe quién está detrás de eso, y que hubo una mano grande del Departamento de Estado
pero obviamente entiende que eso es muy diferente al fenómeno Trump. Entonces, el comentario que hizo esta semana Putin se remonta a eso, y eso tiene que ver con toda la relación de estos países, incluido el gobierno de Trump, con Lyndon LaRouche. Ahora, no es por nada que Trump en esta semana, además de todo lo que se ha difundido ampliamente, dio un discurso importante en West Point, donde, entre otras cosas, dijo que Estados Unidos no va a seguir adelante con las guerras perpetuas en Afganistán, en Irak y en otros lados. Ahora, entre la promesa y cumplirlo, hay algo muy grande. Una de las cosas muy grandes que están entre la promesa y cumplirlo se llama Mike Pompeo, que es algo muy grande. Pero eso es lo que dijo Trump, ¿no? Eso fue lo que él pretende. Ahora, Bolton está saliendo con un libro esta semana. Trump está tratando de pararlo con medidas ante tribunales para parar eso, pero ya se está publicando en el New York Times y otros lados. Trump hizo un tweet esta semana hablando de Bolton, diciendo, no, ese Bolton, si lo hubiera dejado ahí, hubiéramos ya tenido la Sexta Guerra Mundial, lo que es cierto. También Trump indica que Bolton es el que destruyó la relación con Corea del Norte, y lo dice explícitamente, cuando Bolton dijo que a Corea del Norte le vamos a dar el tratamiento Libia. Bueno, ¿cuál es el tratamiento Libia? El tratamiento Libia es que asesinaron a Gaddafi. Entonces, decirle eso a Corea del Norte, a Kim Jong-un, obviamente no le iba a gustar y obviamente causó una crisis total. Y en el tuit de esta semana, Trump dice, debería haberlo despedido en ese momento. Ahora, es una declaración muy interesante porque, de hecho, sí debería haberlo despedido instantáneamente cuando dijo eso, y eso hubiera cambiado todo el cuadro mundial, porque hubiera seguido adelante la discusión con Corea del Norte, se hubiera mantenido la relación con China, con Rusia y demás, se hubiera sacado del camino a John Bolton. No lo hizo después. Pero ahora tenemos un problema, que hay otro John Bolton, igualito a John Bolton, que se llama Mike Pompeo. Y Mike Pompeo está destruyendo las relaciones con China, destruyendo las relaciones con Rusia, destruyendo las relaciones con todo el mundo, pero no lo ha sacado Trump. Y no queremos llegar a la situación que de aquí a 6 meses, cuando ya Pompeo destruyó todo, Trump de nuevo saque un tweet y diga, qué lástima que no lo saqué en el momento necesario. Algo pasa aquí, algo pasa muy importante, de que Trump no se siente en condiciones de poder sacar a Pompeo. Aquí hay una pelea faccional. Yo no puedo medir bien exactamente cuáles son esas fuerzas, pero claramente hay una guerra intestina que se le está librando en Washington, que es fundamental para entender el cuadro estratégico. Ahora, Pompeo esta semana solicitó una reunión con Yang Jiechi, la persona encargada en China de las relaciones con Estados Unidos. Se reunieron en Hawái, se reunieron por 7 horas, ambos lados dijeron que fueron conversaciones productivas, hablaron muy sinceramente, es decir, se pelearon. Antes de ir allá, Pompeo aseguró que saliera una declaración del Grupo de los 7 atacando a China, y con más cosas sobre los uigures y todo lo demás. Es decir, garantizó que se entrara a esa reunión en conflicto grande. Entonces, no sé a qué llegó. Hoy está en Dinamarca Pompeo en una reunión internacional, un seminario internacional muy importante, en contra de China, junto con unos ex secretarios de Estado, en este caso Kerry y Madeleine Albright, ambos demócratas, ambos totalmente anti-China. Entonces, claramente la división faccional no es republicanos versus demócratas, es el establishment y gente que quiere ahora la provocación de la guerra total, cosa que están haciendo. Y detrás de eso está también lo que están armando con estas situaciones de provocación
provocaciones. Sin lugar a duda hay violencia injustificada por parte de la policía. Sin lugar a duda hay racismo, sin lugar a duda hay protestas válidas, pero también sin lugar a duda hay una tercera fuerza provocadora que está actuando para tratar de llevar esto a una guerra civil o una fragmentación de los propios Estados Unidos. Y es lo que han estado hablando gente importante como Niall Ferguson, autor experto británico, que propone abiertamente la fragmentación de Estados Unidos en varios países. Y ya están en eso. O sea, el caso de lo que están haciendo en Seattle con esta región autónoma donde está prohibida la policía, están anarquistas, están armados, están tratando de imponerle impuestos al pueblo. ¿Qué se creen? ¿Las FARC? De la misma manera en que las FARC hicieron eso en Colombia, también bajo el control de los británicos, con la intención de fragmentar y dividir a Colombia para que no sea un país sino varios, están haciendo lo mismo en Estados Unidos. Y no se crean, bajo condiciones de esta crisis económica, la crisis de la pandemia, la crisis del desempleo, una crisis internacional masiva, lo que antes hubiera parecido imposible o algo fuera de lo posible, se vuelve factible, como también se vuelve factible la solución. Ahora, Trump está tratando de recuperarse en el terreno que él conoce, que es la movilización de su gente, de su base, y ha llamado a la primera reunión política desde la pandemia en Tulsa, Oklahoma, que va a ser mañana. Ahora, políticamente se entiende por qué quiere hacer eso Trump. Está tratando de parar un golpe de Estado de la única manera en que él conoce. Debería conocer otras maneras, pero lo está haciendo de la única manera en que él conoce. Pero esta decisión de realizar esta reunión en Tulsa es un desastre, es un error total. Por el problema de la pandemia, no solamente por lo que puede pasar ahí. O sea, sí, le van a dar cubrebocas, mascarillas a todo el mundo y el gel para que se le laven las manos, pero también todos tienen que firmar una renuncia a cualquier demanda posterior a la campaña de Trump si es que se enferma con COVID. Vaya. Y claro, el ejemplo que se da al resto de la gente, ya estamos teniendo suficientes problemas en Estados Unidos con gente que quiere romper esta separación y el aislamiento requerido. Y ahora con esto va a ser terrible. Ahora, termino con una discusión sobre la cuestión del coronavirus, porque es lo que nos lleva directamente a la solución, que es la reunión del 27 de junio. Tenemos en este momento una segunda expansión de la primera ola del COVID. Esta no es la segunda, es la primera todavía. Eso lo aclaró Ryan de la Organización Mundial de la Salud, lo dice Fauci aquí en Osterholm y otros expertos. Esta es la primera onda. Y se está viendo lo que pasa, por ejemplo, en Pekín, donde ha habido un brote realmente preocupante y los chinos están súper preocupados. Han tomado medidas instantáneas para tratar de controlar eso. Pero esto vino ¿de dónde? Bueno, se piensa quizás de salmón congelado de Noruega, pero habrá que ver exactamente. Se tiene que trazar todo eso y ver de dónde provino. Y están tomando las medidas necesarias en esta situación. Ahora, pero también en Estados Unidos están habiendo brotes nuevos por toda la manera en que se ha permitido reabrir la economía demasiado rápido y luego con las manifestaciones y las protestas y la violencia y demás. Esto es algo realmente muy grave. No es debido a que se están haciendo más tests y más pruebas. Hay algunos, como Trump y Pence, que han dicho eso, pero no es cierto, científicamente no es cierto, porque el aumento de los casos de contagio ha sido mucho mayor que el aumento de los tests. Entonces no se explica de esa manera. Lo que está pasando en los países del sur es todavía peor, y es la primera onda. Tenemos una situación en los países del sur en general que es un desastre total. Voy a compartir la pantalla con ustedes, si es que funciona esto, para darles algunas indicaciones de esto.
La primera transparencia que les quiero poner es la siguiente. Esta es una escena de la catedral en Lima, donde el arzobispo, Monseñor Castillo, en la misa del domingo, colocó 5,000 fotos en la catedral para la misa que se transmitió en vivo. Es impresionante. En memoria de los 5,000, bueno, no son 5,000, son más, son oficialmente 6,800, pero probablemente son 10,000 muertos en Lima. Y lo que dijo Monseñor fue muy importante, que esto es terrible, pero no vaya a ser que tengamos que hacer esto de nuevo con gente que se va a morir de hambre de aquí a poco por el desplome de la economía, indicando claramente un problema muy real. Ahora, estábamos hablando la otra vez también de algunos de los números de lo que está pasando. No sé si pueden ver en esta gráfica que saqué de una fuente que se llama Statista, de hace unos 10 días, pero da una idea de los casos por millón de habitantes de la población. No son todos los países del mundo, pero pueden ver que el peor es Kuwait y en segundo lugar Chile. No tiene el número mayor está en Estados Unidos, pero por millón de habitantes, Chile está en segundo lugar con 7,622 por millón de habitantes. Luego Singapur, luego Perú en cuarto lugar y después de eso Estados Unidos. Es una situación terrible, pero realmente no indica lo que es todavía más grave, no los casos, o sea, los contagios por millón, sino esta gráfica que viene de la Johns Hopkins de hoy, en la mañana, no se ve muy claramente, pero aquí estamos hablando de muertes por 100,000 habitantes. Y esta es una indicación no solamente del nivel de contagio, sino de el nivel en que no está funcionando el sistema de salud de los países y obviamente donde no hay sistemas de atención médica es donde hay más muertes. Bueno, el cuarto del planeta es Ecuador. Y en Perú, luego después de eso, luego Brasil, luego Chile, México y Colombia un poco más abajo. Ahora, el caso de Estados Unidos indica no que se tenga una mala situación en cuanto a atención de salud, aunque sí hay una situación mala, pero indica el hecho de que no se han tomado las medidas necesarias. Nos da una idea del nivel en que este problema todavía está en auge. Es un problema terrible y no tiene solución si no atendemos el problema de fondo, que es precisamente la caída es decir, de la densidad relativa potencial de población a nivel mundial. China está tomando medidas en su país, pero también están realizando esta semana una cumbre con países africanos sobre cómo atender este problema de manera combinada, conjunta. También tuvieron una reunión de la iniciativa de la Franja y la Ruta para hablar del problema del COVID. Es decir, ellos están abordando dentro de sus posibilidades el problema que existe. Pero no es una situación que se pueda resolver a nivel de un país o varios países. Requiere las 4 potencias por razones económicas, militares, políticas, para eliminar el problema de fondo. Y el problema de fondo es la situación de la destrucción de la economía física mundial en estos últimos 50 años, gracias a las políticas de la City de Londres y de Wall Street, es decir, del Imperio Británico. De ahí el porqué de la reunión del 27 de junio y de su enfoque, y de ahí el porqué la actividad nuestra del movimiento de la RUSH y de los amigos del movimiento y los interesados en el movimiento es tan fundamental para afectar la situación estratégica de modo tal, de la manera más eficiente posible, y de esa manera podemos enviar no solamente a Bolton, sino también a Pompeo, sino a la cárcel, por lo menos a los prostíbulos, para que sigan con su griterío ahí. Ese es el informe que les quería dar.